Un enigmático sobre marrón, perfectamente sellado, apareció sobre la mesa del arzobispo Edgar Peña Parra en el Palacio Apostólico la mañana del 1 de junio de 2026. El paquete no tenía remitente ni sellos. Durante 11 minutos el arzobispo contempló el misterioso objeto con desconfianza antes de abrirlo. Dentro halló 31 páginas con nombres, transferencias financieras y fotos de notas manuscritas que desafiaban la autoridad papal con una afirmación. El Papa no controlaba el Vaticano. Paralizado, Peña Parra interrumpió su lectura en la página 9, guardó el informe en su caja fuerte y corrió al despacho del cardenal Pietro Parolin, donde entró sin llamar por primera vez en su carrera. Pocas horas después, citaron de urgencia al cardenal Kevin Farrell. Aquel inquietante expediente quedó depositado sobre la mesa, justo en medio de los 3 altos cargos, desatando un interrogante demoledor en el núcleo del gobierno eclesiástico. Se preguntaban si aquel dossier era un burdo montaje para destruirlos o la prueba irrefutable de que una red clandestina controlaba el dinero, los cargos y la información. Antes de adentrarnos juntos en los secretos mejor guardados de esta investigación vaticana, les invito a suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún detalle de este asombroso caso. Lo que se avecinaba no era una simple disputa de relaciones públicas o reformas administrativas, sino un examen definitivo para comprobar si el Papa León XIV gobernaba de verdad, o si la red corrupta defendería su poder hasta el final. Todo comenzó al comenzar el día del 1 de junio de 2026, cuando apareció aquel misterioso sobre marrón en la mesa de Edgar Peña Parra, sustituto de la Secretaría de Estado. Como responsable directo de la administración diaria de la Santa Sede, él sabía perfectamente que ningún mensajero había sido anunciado ni registrado en los canales oficiales de seguridad. El paquete parecía haberse materializado de la nada, como si un fantasma hubiera burlado la seguridad de los pasillos de mármol del Palacio Apostólico. Peña Parra contempló el sobre inmóvil durante 11 largos minutos. Tiempo después, confesaría a un allegado que su intuición le advirtió del peligro inmediato, no por su aspecto exterior, sino por el extraño peso y el tacto rugoso de aquel papel. Aquel paquete transmitía la fría amenaza de un arma camuflada bajo un silencio absoluto. Al abrirlo, reveló un informe confidencial de 31 páginas repletas de nombres propios, fechas exactas, registros de transacciones bancarias dudosas y copias de anotaciones manuscritas. En la primera hoja destacaba una única frase escrita en negrita: el Papa no controlaba el Vaticano, ellos sí. Al llegar a la página 9, el horror hizo que las manos del arzobispo temblaran de forma visible. Incapaz de continuar, guardó el informe en su caja fuerte. Sin dar parte a sus secretarios de la Secretaría de Estado, decidió acudir directamente al despacho de Pietro Parolin, el diplomático más influyente de la Iglesia. Al irrumpir en el despacho del cardenal sin tan siquiera llamar a la puerta, Peña Parra envió una señal de que las normas habituales habían saltado por los aires. Durante sus 34 años de impecable servicio en la curia, jamás había violado las reglas básicas de cortesía vaticana. Era la personificación de la discreción y el apego al protocolo formal. Sin embargo, allí estaba, pálido y visiblemente perturbado. «Lea esto», pronunció con voz tensa mientras colocaba el sobre marrón sobre el escritorio. Parolin leyó con rapidez las 2 primeras hojas, saltó a la 14 y luego revisó la 27. Finalmente se quitó las gafas con manos cansadas y preguntó con gravedad: «¿De dónde ha salido esto?». Peña Parra admitió ante su superior que desconocía por completo el origen del comprometedor informe. Al ser interrogado sobre si algún tercero conocía el secreto, el arzobispo aseguró con rotundidad que nadie más en todo el Vaticano había visto aquellos documentos. Parolin se recostó en su asiento de cuero, manteniendo un semblante totalmente indescifrable ante la crisis que se gestaba. Con pulso firme, descolgó el teléfono analógico, marcó de memoria un número privado y pronunció únicamente 4 palabras: «Tenemos que vernos, ya».
Al otro lado de la línea se encontraba el cardenal Kevin Farrell, camarlengo de la Iglesia y prefecto de la Curia desde 2019, un curtido estratega que había pasado décadas en Dallas. Los informes describen a Farrell como un agudo estratega capaz de detectar los mecanismos de la corrupción institucional desde sus entrañas. Esa misma tarde, Parolin, Peñaparra y Farrell se reunieron en secreto en una sala privada de la residencia Santa Marta, el hogar del Papa León XIV. En la sala no se permitieron asistentes ni teléfonos móviles por temor a filtraciones. El polémico documento reposaba abierto sobre la mesa. «Esto es una invención para desestabilizarnos», advirtió Parolin en tono severo. «O estamos ante el papel más peligroso redactado en el Vaticano en los últimos 50 años». Farrell siguió leyendo en absoluto silencio hasta que señaló con el dedo un desvío sospechoso en Luxemburgo. Aquella sociedad instrumental en Luxemburgo no era en absoluto desconocida para el camarlengo Farrell, quien recordó haberla visto en documentos confidenciales tiempo atrás. De inmediato vinculó el rastro financiero con el turbio proceso judicial contra el cardenal Angelo Becciu 2 años antes. Dicho juicio se prolongó de forma agónica para terminar anulado debido a supuestos errores de procedimiento. Diversas fuentes aseguran que el juicio fue saboteado de manera consciente para salvar al prelado de la cárcel sin limpiar del todo su nombre. El caso mantuvo en vilo a la Santa Sede durante 4 años, envuelto en oscuros negocios inmobiliarios en Londres que costaron cientos de millones de euros en pérdidas y desvíos masivos que obligaron al Papa Francisco a retirarle sus derechos en 2020. Los observadores vaticanos recuerdan que aquel proceso judicial terminó por convertirse en una farsa teatral diseñada minuciosamente para fracasar. Si estas transferencias son reales, sentenció Peñaparra, el juicio a Becciu no fue solo una chapuza, sino que estuvo teledirigido. Farrell preguntó de inmediato quién lo había manejado, pero el silencio llenó la sala. La respuesta aguardaba en la página 19. Allí se detallaba el funcionamiento de una camarilla oculta de 7 altos dignatarios de la curia, compuesta por 3 cardenales, 2 arzobispos y 2 jefes financieros. Sin estatutos oficiales, esta alianza secreta llevaba más de una década controlando la Santa Sede mediante mensajería encriptada. Los miembros de esta camarilla restringían sus encuentros cara a cara a tan solo 2 ocasiones por año para evitar levantar cualquier tipo de sospecha. Se reunían siempre fuera del territorio vaticano, ya fuera en una exclusiva mansión junto al lago de Como o en un discreto piso en Ginebra. Su meta indiscutible era monopolizar el flujo de capitales, los nombramientos clave y la información privilegiada. El dossier recalca que no se trataba de un grupo con motivaciones teológicas o ideológicas, sino de un clan enfocado en el dominio burocrático. Su poder les permitía manipular la designación de nuncios apostólicos en África y América Latina, además de desviar capitales del Instituto para las Obras de Religión hacia oscuros fondos de inversión, cuyos beneficios retornaban a diócesis afines. A esta red secreta se le atribuía bloquear las auditorías internas decretadas por el Papa Francisco durante los últimos 3 años de su pontificado. Aquí es donde ustedes y yo descubrimos la verdadera genialidad de su estrategia. Su fuerza no radicaba en conspiraciones ruidosas, sino en la apariencia rutinaria de cada acto administrativo. Un retraso técnico, un nombramiento sugerido o una inspección aplazada parecían simples trámites burocráticos. Sin embargo, analizados globalmente a lo largo de 10 años, revelaban un sistema de control implacable. Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025, sabía que los engranajes de la Santa Sede conspiraban en su contra. El Papa Francisco luchó incansablemente por imponer la transparencia fiscal y el control de cuentas en una curia acostumbrada a la opacidad. Sin embargo, aquel poderoso informe detallaba cómo la maquinaria eclesiástica diluyó y asimiló cada una de sus reformas. La resistencia no se manifestó como rebelión, sino mediante la pausada inercia de una institución experta en el arte de la espera paciente. Mientras el pontífice buscaba cambios rápidos, el clan operaba con lentitud, ganando tiempo para debilitar las medidas durante los últimos 3 años de su mandato. Ahora,
El gran enigma que preocupaba a Parolín, Peñaparra y Farrell era saber si esa telaraña continuaba activa bajo el Papa León XIV. Tras cerrar el pesado informe con un golpe seco, el cardenal Farrell sentenció que el Santo Padre debía conocer su contenido de inmediato. No obstante, Parolín mostró serias dudas, advirtiendo del peligro reputacional si entregaban al Papa un documento que resultara ser falso. La respuesta de Farrell fue cortante. Ocultárselo los convertiría en cómplices directos si los hechos eran ciertos. La palabra complicidad resonó pesadamente en el aire, evocando fantasmas de encubrimientos pasados, denuncias silenciadas e investigaciones internas que se cerraron en la nada. Al final de cuentas, la Iglesia de Roma ha perdurado durante más de 2000 años debido a su ancestral maestría para dominar el silencio, una estrategia que ahora amenazaba con volverse en su contra. Hoy, ustedes y yo desvelaremos una verdad incómoda, porque, como advertía el cardenal Farrell, el silencio siempre exige un precio muy alto, y ellos estaban a punto de pagarlo. En la noche del 1 de junio, el cardenal Pietro Parolin solicitó una audiencia privada con el Papa León XIV. Era una petición inusual, pues Parolin solía despachar los lunes y jueves por la mañana. Una cita imprevista un domingo por la noche tenía un peso evidente, y el pontífice sabía interpretar las señales. Robert Francis Prevost llevaba 13 meses en el cargo. Primer papa estadounidense, criado en un barrio obrero de Chicago, pasó por un seminario agustino, sirvió en Perú como obispo de Chiclayo y fue nombrado prefecto en 2023. Su inesperada elección el 8 de mayo de 2025 dejó estupefactos a propios y extraños. Quienes mejor lo conocían destacaban en él una cualidad muy particular que lo diferenciaba de sus predecesores: un instinto casi animal para detectar el engaño. No es que él mismo fuera un mentiroso, sino que sabía ver la falsedad a leguas. Sus años en Perú, rodeado de una política volátil donde las lealtades se esfumaban en un abrir y cerrar de ojos, le enseñaron a distinguir la adulación barata de la verdad desnuda. Sabía perfectamente cuándo la burocracia eclesiástica se utilizaba como una pantalla de humo para ocultar algo turbio, pues ya había lidiado con la corrupción a nivel diocesano. Había contemplado cómo el dinero se esfumaba entre cuentas bancarias y obras públicas, viendo a sacerdotes brillantes ser marginados por hacer preguntas incómodas, mientras que los burócratas mediocres ascendían gracias a su silencio cómplice. Aquello no lo volvió cínico, sino extremadamente lúcido. Tenía claro que las instituciones no se corrompen solas, sino que son las personas, con nombres y apellidos, quienes toman decisiones deliberadas. Con esa certeza en mente, a las 9:15 de la noche el cardenal Parolin entró en el despacho papal. El pontífice interrumpió su lectura sobre el próximo sínodo, levantó la mirada y fijó sus ojos en el sobre que el secretario de Estado sostenía con firmeza. «Siéntese», ordenó el Papa con voz firme. Parolin tomó asiento y deslizó el dossier sobre la madera del escritorio. Explicó que el documento había sido entregado de forma anónima esa misma mañana al arzobispo Edgar Peña Parra y admitió que él y el cardenal Kevin Farrell ya lo habían examinado minuciosamente. «Su contenido», advirtió el secretario con tono grave, «es profundamente trascendental o sumamente peligroso». Sin mediar palabra, el pontífice abrió la carpeta y comenzó a examinar el texto despacio, pasando cada hoja con calculada frialdad. Durante las primeras 12 páginas su rostro permaneció impasible, pero al llegar a la página 13, su gesto se endureció al ver la foto de una nota manuscrita. Aquella caligrafía era inconfundible para cualquiera que se moviera en las altas esferas de la curia. Pertenecía a un cardenal en activo, sumamente influyente y respetado. La nota exigía 3 cosas: retrasar la auditoría, desviar la transferencia de Milán y asegurar que el nombramiento del nuncio apostólico en Bogotá se diera según lo pactado. El Papa León XIV dejó el papel sobre la mesa y clavó su mirada en Parolin, preguntándole cuándo se había enterado de esto. El secretario respondió que esa misma mañana,
Pero el Papa, con una voz calmada pero cargada de una presión insoportable, replicó que esa no era la pregunta. Quería saber cuánto tiempo llevaba sospechando la existencia de esa red. Un silencio sepulcral se adueñó del despacho durante casi 30 segundos. Al fin, Parolin admitió que los rumores y las sospechas en los pasillos vaticanos llevaban años circulando, pero que nunca tuvo pruebas sólidas que presentar ante el Papa actual o ante Francisco. Ahora las pruebas están aquí, sentenció el pontífice. Sin embargo, Parolin le corrigió con suma cautela, recordando que solo tenían un papel que pretendía ser una prueba, pero que aún requería verificación. León XIV cerró la carpeta, se levantó y caminó hacia el ventanal que daba a la plaza de San Pedro, completamente vacía bajo los focos de la basílica. Tras un largo silencio, su tono de voz cambió por completo. No era ira lo que transmitía su tono, sino una determinación implacable y fría. Ordenó de inmediato que el auditor general se presentara en su despacho a las 7 de la mañana siguiente. Exigió un desglose absoluto de todas las transacciones del Instituto para las Obras de Religión que hubieran sido marcadas como sospechosas en los últimos 4 años. Asimismo, encargó al cardenal Kevin Farrell una investigación secreta y directa, sin intermediarios. Parolin advirtió que si los implicados se enteraban, sabrían que el Vaticano iba a por ellos, pero el Papa replicó con frialdad que el pánico de los culpables sería su mejor delator. Esa noche, León XIV no consiguió pegar ojo. Un miembro del servicio doméstico relató más tarde a un periodista de total confianza que el Papa releyó el dossier 3 veces más aquella noche. Cruzó minuciosamente cada nombre con el directorio interno del Vaticano, emborronando los márgenes con anotaciones a bolígrafo rojo. Al amanecer, los informes sepultaban su escritorio y la tinta se había agotado. A las 6:45 de la mañana del 2 de junio, Alessandro Casinis Righetti, el auditor general, llegó al Palacio Apostólico con 15 minutos de adelanto. El monseñor Leonardo Sapienza lo recibió y lo condujo de inmediato al despacho privado del pontífice, evitando las salas comunes. El Papa ya le esperaba sentado. El comprometedor dossier seguía sobre la mesa, camuflado bajo una carpeta corriente. Righetti ignoraba por completo el motivo de aquella cita urgente, sabiendo tan solo que se trataba de un asunto confidencial de máxima prioridad. El pontífice fue directo al grano. Necesitaba rastrear cada transacción sospechosa del Banco Vaticano realizada entre enero de 2021 y diciembre de 2024. Debían centrarse en los envíos de dinero hacia entidades instrumentales fuera de la jurisdicción italiana. El auditor advirtió de inmediato la inmensa magnitud de lo solicitado y señaló que aquello requeriría semanas de trabajo. Pero el Papa le dio un plazo implacable de 48 horas. El Papa dejó claro que esas 48 horas no eran negociables. Righetti abandonó el despacho a las 7:20 de la mañana y para las de las 8 ya había reunido en secreto un equipo de 4 expertos auditores. Consiguieron acceso inmediato a los servidores del Banco Vaticano y comenzaron a peinar las operaciones financieras. Antes del mediodía de ese mismo 2 de junio, los registros arrojaron los primeros indicios que confirmaban la veracidad del dossier. Se toparon con 17 transacciones anómalas por un valor total de unos 41 millones de euros que, pese a haber hecho saltar las alarmas del sistema informático, fueron archivadas sin más por un alto cargo. El código de autorización pertenecía a un estrecho colaborador de la época en que el cardenal Angelo Becciu ejercía como sustituto de la Secretaría de Estado. Dicho funcionario había logrado conservar su puesto tras la sonada destitución de Becciu. Durante 3 años aquel código se utilizó de manera sistemática para neutralizar las alertas de la auditoría. En cuanto el cardenal Kevin Farrell recibió los datos esa tarde, telefoneó de inmediato a Gianluca Gauzzi Brocoletti, jefe del Cuerpo de Gendarmería Vaticana desde 2019, para ordenar el espionaje telefónico y físico de 3 personas sospechosas. Aclaró que la orden venía del Papa, y el general acató sin hacer preguntas. Habiendo servido a las órdenes de 3 pontífices,
Aquel veterano sabía cuándo convenía callar y actuar sin demora. En menos de 2 horas la gendarmería intervino los teléfonos y las comunicaciones de los sospechosos. En apenas 6 horas, las escuchas corroboraron el peor de los temores del dossier. La red no estaba inactiva, sino plenamente operativa y reaccionando al peligro. Sin embargo, los investigadores ignoraban un detalle crucial. Una segunda copia idéntica del informe había sido enviada esa mañana a uno de los 7 señalados en el documento. Se trataba del cardenal Domenico Ferrara, de 73 años de edad y con más de 4 décadas de intachable carrera en la curia romana. En 2022, Ferrara asumió la jefatura del organismo encargado de gestionar el patrimonio inmobiliario y financiero de la Santa Sede, valorado en 4.000 millones de euros. Aquella era, sin duda, una de las instituciones más ricas y opacas de todo el Vaticano. Al recibir el dossier en su residencia romana exterior a las murallas, lo leyó con avidez en media hora. Acto seguido, a pesar del sofocante calor estival de junio, lo arrojó a la chimenea para reducirlo a cenizas. Sabía perfectamente que se avecinaba una tormenta. Y aunque no creyera que todas las acusaciones fueran ciertas, ustedes y yo podemos intuir que el juego de las sombras en el Vaticano estaba a punto de estallar. El cardenal Domenico Ferrara comprendía a la perfección que bajo las cúpulas del Vaticano, la verdad y la apariencia funcionan como monedas de cambio distintas y traicioneras. Alguien estaba usando ambas armas en su contra, y su respuesta marcaría el primer movimiento abierto de la red clandestina. A las 4 de la tarde del 2 de junio, Ferrara realizó 3 llamadas telefónicas decisivas. La primera fue al arzobispo Ilson de Jesús Montanari, secretario del dicasterio Far los Obispos. La segunda, a un asesor financiero en Zúrich que operaba en la absoluta sombra. La tercera, a un exdiplomático en Washington que sirvió como embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede. 3 llamadas rápidas, de apenas 4 minutos cada una, con un mismo e inquietante mensaje. La soga comenzaba a apretarse en torno a su cuello sin que él lo sospechara. Ferrara ignoraba que el cuerpo de gendarmería ya vigilaba de cerca todas sus comunicaciones y que cada palabra de aquellas 3 llamadas quedó grabada y transcrita en papel. Antes de que cayera el sol, esos folios llegaron al despacho del cardenal Kevin Farrell, confirmando la primera reacción de los 7 implicados en el dossier. Aquel hombre acorralado había buscado auxilio fuera de los muros de la Santa Sede. Esa misma noche del 2 de junio, Farrell presentó un informe preliminar al Papa León XIV. Las sospechas se confirmaban y el escenario era devastador. No se trataba de una conspiración de película con reuniones secretas a medianoche, sino de algo mucho más sutil y peligroso. Aquella organización oculta se sostenía mediante un entramado de favores mutuos, intereses compartidos y una calculada inacción colectiva. Durante décadas, estas alianzas silenciosas se consolidaron hasta dar forma a un auténtico gobierno en la sombra. En el comedor de la residencia de Santa Marta, el Papa León XIV y el cardenal Farrell contemplaban cómo se enfriaba la comida en sus platos, absortos en la gravedad del momento. Al preguntar el pontífice hasta dónde llegaba la infección, Farrell reveló que las auditorías señalaban la implicación de al menos 4 dicasterios principales. Nombramientos, finanzas e incluso comunicados públicos clave habían sido manipulados. No existía un líder único, sino un consenso de 7 cabezas capaz de sobrevivir si alguna de ellas caía. Toda la estructura, según detalló Farrell, había sido diseñada específicamente para resistir cualquier intento de reforma o purga papal. El engranaje no dependía de la continuidad de ningún cargo individual. Fue entonces cuando el Papa León XIV sacó a relucir la tormentosa controversia sobre el documento Fiducia Supplicans, queriendo saber si aquel escándalo guardaba relación con la red. El cardenal Farrell guardó un tenso silencio antes de responder. Se refería a la polémica declaración firmada por Víctor Manuel Fernández en diciembre de 2023 sobre las bendiciones a parejas del mismo sexo, un texto que fracturó a la Iglesia y provocó el rechazo tajante de episcopados enteros en África durante el tramo final del pontificado de Francisco.
Las revelaciones del dossier apuntaban a que la red no alteró el contenido teológico del documento, sino el momento exacto de su publicación. Los conspiradores eligieron deliberadamente los días de hospitalización de Francisco, cuando el pontífice carecía de fuerzas para contener el estallido de críticas. Al escuchar esto, León XIV apartó el plato con determinación y aseguró que no se limitaría a cortar una sola cabeza del grupo. Iría a por los 7 objetivos al mismo tiempo. Farrell le avió de que aquello desataría una tormenta sin precedentes. Se enfrentaban a prelados con décadas de servicio a sus espaldas, con valiosos aliados políticos y una inmensa influencia en conferencias episcopales distribuidas por 3 continentes. Con voz firme, León XIV replicó que el deber de aquellos hombres era sagrado y que lo habían traicionado por completo. Al amanecer del 3 de junio, el pontífice convocó con urgencia al Consejo de Cardenales, un órgano compuesto por 9 purpurados que él mismo había reformado en enero de 2026 para convertirlo en su círculo de confianza. Aunque se planeó que se reunieran una vez al año, la gravedad de la crisis los obligaba a volver apenas 5 meses después. El viaje imprevisto impidió asistir a todos, pero 6 lograron aterrizar en Roma esa tarde, incluyendo a figuras como Jean-Claude Hollerich de Luxemburgo, Fridolin Ambongo de Kinshasa y Sean Patrick O'Malley de Boston. Los cardenales Pietro Parolin y Kevin Farrell se unieron a la sesión para exponer las devastadoras pruebas en una presentación que se prolongó durante 2 horas de tensión absoluta. El silencio en la sala era casi sepulcral. Al concluir la exposición, el cardenal O'Malley tomó la palabra para advertir de que, de confirmarse los hechos, estarían ante la crisis interna más profunda desde los escándalos del Banco Vaticano en los años 80. Mientras que Hollerich pedía extrema prudencia para evitar una caza de brujas que destrozara la reputación pública de la Iglesia, el cardenal Ambongo replicó con firmeza que la institución no podía permitirse encubrir a quienes la saqueaban. El debate se extendió entre posturas que pedían prudencia y otras que exigían acción inmediata. Un bando buscaba ganar tiempo para blindar jurídicamente la acusación y atenuar el impacto mediático, mientras que el otro advertía de que la lentitud permitiría a los implicados destruir pruebas y cerrar filas en cuanto presintieran el peligro. En este punto de la investigación, usted y yo podemos comprender la tremenda encrucijada a la que se enfrentaban. Tras escuchar en silencio, León XIV se puso en pie, acallando la sala. Con tono tajante, aclaró que no los había convocado para debatir si actuar, sino para anunciarles que la decisión ya estaba tomada. El Papa se enfrentaría en persona y cara a cada uno de los acusados, dándoles un plazo improrrogable de 24 horas para presentar su dimisión voluntaria. Aquellos que rechazaran el ultimátum serían destituidos de inmediato mediante decreto papal, y sus expedientes se remitirían a la Fiscalía Vaticana. Al preguntar el cardenal Parolin por el destino del cardenal Domenico Ferrara, el pontífice respondió con frialdad que él sería el primero en caer. El tenso encuentro se fijó para la tarde del 3 de junio. Ferrara acudió al Palacio Apostólico y cruzó el umbral del despacho papal a las 3 en punto, vistiendo sotana negra con los vivos rojos de su rango. El veterano purpurado se sentía preparado para la batalla. Había ensayado su defensa jurídica al milímetro, seleccionando argumentos históricos y objeciones procesales con las que pretendía neutralizar las acusaciones. El Papa León XIV aguardaba de pie tras su escritorio cuando Ferrara entró a la estancia. Sin el menor atisbo de cortesía, el pontífice sostuvo una única hoja de papel en el aire, informándole de que se trataba de su carta de renuncia por supuestos motivos de salud y el deseo de retirarse a una vida de oración. El cardenal contempló el documento con incredulidad y protestó de inmediato por no haber tenido opción de defenderse. La respuesta del Papa fue demoledora. La destrucción del informe confidencial que Ferrara había quemado en su propio despacho constituía su única contestación. Al ver que el pontífice conocía su maniobra de encubrimiento, el rostro del cardenal se tiñó de una palidez mortal. El pontífice prosiguió desvelando que las 3 llamadas telefónicas de Ferrara
en especial la dirigida al asesor en Zúrich y la efectuada al antiguo diplomático norteamericano, delataban una inequívoca conducta de culpabilidad. Ferrara enmudeció por completo, y su semblante mudó rápidamente de la altanería al cálculo frío para terminar hundiéndose en el pánico absoluto. Había sobrevivido a 4 pontificados y a decenas de reformas gracias a su maestría para moverse en el poder vaticano durante 40 años. Sin embargo, jamás se había topado con un papa tan implacable. León XIV le concedió 24 horas antes de firmar el decreto de destitución. Sin margen de maniobra, Ferrara tomó el papel y huyó de la sala. Al filo de la medianoche del 3 de junio, el nerviosismo comenzó a extenderse como la pólvora por los pasillos vaticanos. Aunque los pormenores del dossier se mantenían bajo estricto secreto, el trasiego inusual de altos cargos a altas horas de la madrugada delataba la gravedad de la tormenta. La gendarmería reforzó la seguridad en torno al Instituto para las Obras de Religión, mientras el equipo del auditor general trabajaba a destajo bajo focos que habitualmente se apagaban a las 7 de la tarde. A las 11:45 de la noche, una veterana corresponsal italiana avisaba por mensaje a su redactor jefe. Algo histórico y terrible se gestaba tras los muros. A la mañana siguiente, Ferrara claudicó firmando su renuncia oficial. La oficina de prensa de la Santa Sede despachó la noticia con un comunicado escueto que aludía a motivos personales, sin admitir preguntas ni ofrecer explicaciones adicionales. En las 3 horas siguientes, el castillo de naipes se desmoronó con otras 2 renuncias. La del arzobispo Montanari en el dicasterio para los obispos y la del director laico de la Autoridad de Información Financiera, cuyo nombre figuraba en la página 22 del informe. 3 de los 7 señalados ya estaban fuera de juego. Sin embargo, los 4 restantes decidieron atrincherarse y resistir, convencidos de que un pulso público dañaría mucho más la reputación del sumo pontífice que sus propias carreras. Aquellos 4 altos cargos confiaban ciegamente en que el instinto de supervivencia de la Iglesia Católica los protegería, pensando que la presión de un escándalo mediático haría retroceder al pontífice. Sin embargo, usted y yo sabemos que el poder real se mide en las distancias cortas. Esa tarde, el Papa León XIV se reunió en secreto con el cardenal Pietro Parolin. El Papa le confesó que esos hombres creían que podrían sobrevivir a su mandato gracias al escudo de la institución, a lo que Parolin respondió que, en el pasado, así había sido. Con una mirada imperturbable, León XIV sentenció: «Yo no soy el pasado». A las 5 de la tarde del 4 de junio firmó 4 decretos papales fulminantes basándose en la Constitución Praedicate Evangelium de 2022. Esta cláusula legal otorgaba al Papa un poder excepcional para reorganizar la curia romana y destituir cargos de forma fulminante, esquivando los interminables trámites habituales. El Papa Francisco redactó esta norma, pero jamás llegó a aplicarla, pues prefería el diálogo y la paciente labor de transformar voluntades. León XIV respetaba ese camino, pero también creía firmemente en las consecuencias de los actos. A las 6:15 de la tarde, la oficina de prensa del Vaticano emitió un comunicado extremadamente tibio, donde se camuflaba la purga bajo el término de renovación, repetido en 3 ocasiones. No obstante, tras los muros de la Santa Sede, todos sabían que aquello no era una simple reforma. Para los observadores internos, la drástica decisión de León XIV no tenía nada de renovación. Era un ajuste de cuentas en toda regla. Al caer la noche, el Papa se dirigió a los miembros de su consejo asesor en una tensa reunión a puerta cerrada. Según revelaría más tarde el cardenal Fridolin Ambongo Besungu, el pontífice aclaró que había sido elegido para liderar la Iglesia con firmeza, no para administrar burócratas. Sentenció que el Vaticano no podía funcionar como una multinacional controlada por socios ocultos. Al terminar, el silencio se adueñó de la sala hasta que, rompiendo todo protocolo, cada cardenal se levantó para estrecharle la mano en señal de un mudo pero rotundo respeto. Las ondas de choque de esta decisión no tardaron en traspasar los muros vaticanos.
desatando lo que los analistas en Roma calificaron como un caos controlado. La Comisión Europea reaccionó ordenando una inspección de las transacciones financieras del Banco Vaticano, mientras algunos prelados consideraban esta crisis una purificación indispensable. Al acabar esa larga jornada, León XIV se retiró exhausto a sus aposentos de Santa Marta. Allí abrió el diario de sus tiempos en Perú y escribió una sola frase. Un estrecho colaborador le vio cerrar el libro con pesar y bajar la cabeza exhausto, mientras el polémico expediente de 31 páginas seguía custodiado bajo el más estricto sello papal. La identidad del remitente del informe jamás se reveló oficialmente. Se especuló con la traición de un infiltrado de confianza, con una maniobra de una facción enemiga e incluso con que el propio Papa orquestó la filtración para forzar la purga, hipótesis que él nunca desmintió. En las semanas posteriores, el Vaticano reorganizó su control financiero nombrando auditores externos y creando un estricto comité de ética. Aquel dossier de 31 páginas comenzaba con una provocación directa: el Papa no gobernaba el Vaticano. Sin embargo, tras la salida forzada de 7 altos cargos, la respuesta de León XIV fue contundente: él tenía el control. No olviden suscribirse para seguir descubriendo los secretos del Vaticano en nuestro canal.